¿Cómo van a recordar la iglesia? Fue una pregunta que nos hicimos en medio de toda esta crisis. ¿Cómo van a recordar la iglesia? Y estábamos pensando como en algo así cuando nosotros hacemos un plan y nos vamos de viaje. Y en ese viaje nosotros tenemos que hacer preparativos, pero nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un proyecto a donde queremos llegar. Así pasaba cuando yo me iba de viaje con mis hijos. Yo hacía el proyecto, sabía a dónde quería llegar, pero tenía que hacer todos los preparativos para poder llegar al lugar donde nosotros íbamos a llegar. De esa manera, hoy nosotros podemos pensar cómo queremos que a nosotros nos recuerden cuando toda esta crisis que estamos viviendo haya pasado. Estamos en el momento de crisis, pero necesitamos proyectarnos hacia el futuro. Y analizando eso y mirando hacia en perspectiva, la pregunta cuando nos quedamos aquí en el aislamiento fue, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué va a suceder cuando todo esto pase? ¿Cómo quiero yo que las personas recuerden lo que nosotros como iglesia íbamos a hacer? Y de hecho el Señor nos llevó hacia Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 2 versículo 1? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y cuando el Señor dice que oremos por todas las personas, eso significa que el Señor nos estaba diciendo que nadie debía omitirse. No podíamos omitir ni al grande ni al chico, ni al educado ni al inculto, ni al importante ni a aquel que los demás miran como insignificante. Tampoco podíamos omitir dejar de orar por el rico o por el pobre, ni por el líder y sus seguidores, ni por el joven, ni por el anciano, ni por el amigo, ni por el enemigo. Y el versículo dice que debemos orar ante todo. Eso destaca lo importante que es la oración. Cuando Timoteo iba a enfrentar su desafío, Pablo le dice, lo primero que debes hacer, antes de hacer lo que vas a hacer, es orar. Y le dice, eso debes hacerlo ante todo. Eso significa, el ante todo significa por encima de lo demás. Eso quiere decir que la oración era de suma importancia para poder definir el camino a seguir. La oración estaba en primer lugar. Ahora está diciendo, Primera de Timoteo 2:1, que debemos hacer entonces rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pero no es lo mismo decir rogativas, ni es la misma palabra en hebreo decir oraciones o decir peticiones o acciones de gracias. Nosotros encontramos en la nueva versión internacional que dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Y veamos lo que significa hacer rogativas o súplicas. Está diciendo algo así como, clama a mí. Hacer rogativas o súplicas es pedir, es suplicar, es rogar Dios al hombre, es exponer nuestra incapacidad para nosotros mismos satisfacer o llenar nuestras propias necesidades. Y esa palabra también está relacionado con querer, con anhelar, con desear, con pedir, con rogar, con orar y hacer súplica. Y es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 14, que dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces la palabra ruego. Y es la misma palabra que aparece en Filipenses capítulo 1, versículo 4 que dice, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros. Así que lo importante que es rogar, porque rogar es suplicar. Tiene que ver, esta palabra también tiene que ver con nuestra voz. Es que yo abro mi voz y yo ruego y yo pido. En otras palabras, esta oración no es una oración silenciosa, sino que es una oración expresiva, porque es una súplica en donde yo estoy poniendo en las manos de Dios
mi necesidad. Y lo segundo que está diciendo Pablo es que debemos hacer oraciones. Entonces teníamos que organizarnos para empezar a orar. Y esta palabra oraciones en hebreo, el origen de esta palabra es deseo, anhelo o voto. Implica oración, en este contexto implica entrega y sacrificio, que nos cueste lo que vamos a ofrecerle al Señor. Y fue originariamente esta palabra usada para describir, a una persona que hace un voto debido a alguna necesidad o deseo de su vida. Entonces ahora casi nosotros no hacemos esto, pero esta palabra oraciones, voto, compromiso, intimidad, sacrificio, es la misma que aparece en Hechos capítulo 18, versículo 18 que dice: Pablo permaneció allí muchos días y luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila en Cencrea. Y él rapó su cabeza porque tenía hecho voto. Entonces aquí rapar la cabeza era un voto. Es un compromiso exterior por una necesidad interior. Entonces qué bueno que nosotros podamos orar en esta dirección, porque esta palabra en el Nuevo Testamento está relacionada con una entrega extrema. Es un voto interno que alguien hace, pero se refleja en acciones externas. Es la misma palabra que nosotros encontramos, por ejemplo, quiero que tomes nota de este detalle, porque es la misma palabra que nosotros encontramos en Mateo 17, versículo 21, que dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué se está refiriendo? A que implica sacrificio. Tengo que ayunar, tengo que orar. Y nosotros pensamos, no, ya no hay que ayunar, ya no hay que orar. Pero resulta que esta palabra que es usada aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, está hablando de un sacrificio, está hablando de intimidad. Es la misma palabra que Jesucristo utilizó en Mateo 21, versículo 13. ¿Y qué dice Mateo 21, versículo 13? El Señor dijo: escrito está, porque mi casa, casa de oración será llamada. Es decir, que era una casa donde debían acercarse a entregar su sacrificio, a tener intimidad y a estar con el Señor. Entonces, podemos continuar y vemos entonces como conclusión que oraciones es entregar, es sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu corazón, porque Dios quiere de ti, Dios quiere de tu intimidad. Él quiere transformarnos y eso solo lo puede hacer en esos momentos en que nosotros nos comprometemos con Él y presentamos nuestro sacrificio. David lo dijo, él dijo: Señor, nada que no me cueste, yo te entregaré a ti. Quiero entregarte, pero aquello que tenga valor y que requiera un esfuerzo de parte mía. Y la tercera palabra que aparece en esta solicitud que Pablo le hace a Timoteo es peticiones. Y peticiones está relacionado con intercesiones. El significado de esta palabra en su origen es intercesión. Significa como cuando tú pides una cita a un rey, es una conversación acordada, pactada, pero para tú presentarte a alegar por otra persona. Entonces lo que nosotros hemos venido haciendo, estamos orando por personas que no conocemos, por personas que están hospitalizadas, por personas que están enfermas, por personas que son familiares de nuestros amigos, tal vez por alguien que tú conoces. Y entonces Pablo está diciendo, tú tienes que ponerte en la brecha por otros. Es un término técnico que se utiliza para como llegar a un rey y presentarle una petición, pero no es mi petición, es la petición de otra persona. Entonces yo me aparto, yo me presento ante él en favor de otros. Y se refiere también a un término que tiene que ver con lo jurídico, ¿no? Es como un abogado que está entre la persona que está defendiéndose y el juez. Y el abogado está presentando una solicitud al juez, pero no es para él, sino para su defendido.
Y esta es la palabra, por eso la iglesia se ha levantado a interceder, a orar y a hacer peticiones y rogativas por nosotros, por nuestras necesidades y por otros. Y entonces viene todo esto de ayunar, viene todo esto de adorar, viene todo esto de levantarnos de madrugada, viene todo esto de entregarle al Señor nuestra vida, pero con algo que nos cuesta, ¿ok? Y la última palabra que aparece en este versículo es acciones de gracia. No se refiere de pronto, bueno, vamos a hacer una actividad de acción de gracia, se refiere a oraciones de gratitud. Y es un lenguaje cuando tú estás orando y tú haces oraciones de gratitud. Y cuando tú haces oraciones de gratitud, entonces tu corazón se inclina más a ser humilde y a reconocer que todo lo que tú tienes le pertenece al Señor. Y entonces la persona agradecida se acuerda de las misericordias pasadas y su corazón se llena de amor, de bondad, de misericordia. Y un ejemplo bíblico, por ejemplo, lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, donde Pablo les dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de estas oraciones de acción de gracias. ¿Ok? Pero encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 9, que dice, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. Así que qué hermoso es poder unirnos a toda esta oración, a toda esta adoración. Y yo te invito que si tú estás ahí, tú puedas levantar tus manos y tú puedas decir, aquí estoy, dando mi oración de acción de gracias. Aquí estoy intercediendo por otros. Aquí estoy presentando mi necesidad. Aquí estoy, Señor, presentándote, Dios, una oración que implica una entrega y una intimidad total. Y era lo que Jesucristo hacía cuando se apartaba. Sus oraciones eran oraciones de intimidad, de entrega. Pero sigue diciendo el capítulo en el versículo 2 que todas estas oraciones debemos hacerlo por todas las personas, pero también dice que debemos hacerlo por todos los que están en eminencia, todos los que están en autoridad, todas nuestras autoridades. Y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo voy a orar por una persona si esa persona es mala, si esa persona no es justa, si esa persona es una persona corrupta? Pero la palabra de Dios te dice, no importa. Y eso es algo importantísimo, en lo cual nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Porque cuando nosotros oramos, nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Y Dios te está diciendo, no importa qué tan buenos o qué tan malos sean, ora por ellos. No importa qué tan morales o inmorales sean, ora por ellos. No importa qué tan justos o injustos sean, ora por ellos. Porque el Señor está diciendo, si oramos por ellos, puede ser derramada sobre su vida sabiduría y conocimiento. Pueden pasar de ser personas amorales a ser personas morales y pueden llegar a ser justos. Y si ellos logran llenarse de valor y osadía y de compasión, entonces nosotros podemos vivir quieta y reposadamente. Y esta oración por las personas que están en autoridad o en eminencia es para el bien de todos. Es para el bien tuyo, para el bien de tu familia, pero también para el bien de toda la comunidad y de nuestra ciudad. Y también dice que es una oración importante para poder vivir en piedad y en honestidad. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales vamos a orar por todos los hombres? Vamos a orar por todos los hombres porque dice el versículo 3 que esto es bueno y agradable al Señor. Y si seguimos leyendo Primera de Timoteo capítulo 2, descubrimos en el versículo 4 que el Señor está diciendo que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces no podemos solo orar por nosotros porque Dios tiene el deseo de que todos los hombres sean salvos.
y que todos lleguen al conocimiento de que hay un solo Dios y que hay un Jesús que se entregó por nosotros. Y ese es un principio fundamental. En primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, el Señor nos dice que hay un Jesús, hay un Dios que es nuestro Salvador. Entonces el Señor es nuestro Salvador y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y esa es una razón por la cual es importante orar. Queremos que nos recuerden, que es el tema hoy. Queremos que nos recuerden porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Queremos que nos recuerden después de toda esta crisis porque estamos orando. Queremos que nos recuerden porque les estamos diciendo que hay una sola verdad. Y esa sola verdad está centrada en un solo Dios, en Jesús que dio su vida en rescate por ti, por mí y por todos los hombres. Y quiero concluir con esta última parte que aparece en el versículo 8. Quiero que me acompañes ahí al versículo 8. Y el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y dice que quiere que oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, todo lugar, podemos orar en todo lugar, en la casa, en la iglesia, en la ciudad, en el país, en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia, en República Dominicana, en Barranquilla, en Bogotá, en todas las ciudades, en tu casa. Y Dios nos ha regalado las redes, nos ha regalado el templo virtual, ha puesto en nuestras manos recursos y Él quiere que tú seas fiel, que tú no estés esperando que las cosas lleguen a la condición ideal. No, yo estoy esperando que abran el templo. Cuando abran el templo, ay, yo sí voy a ir a orar. No, tú puedes orar en tu casa, en tu oficina, en tu baño, en tu cuarto, porque el Señor está diciendo, en ese lugar tú puedes levantar tus manos y tus manos van a venir delante del Señor sin haber tocado cosas prohibidas, y esas manos van a estar listas porque han sido perdonadas, han sido restauradas para levantarse delante del Señor. Así que el Señor nos ha regalado un lugar y ese lugar lo tenemos hoy. Y tenemos que ser fieles en orar en el lugar donde Dios nos dio. Lo importante es que nosotros seamos obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, bueno, hemos orado, nos hemos levantado. La iglesia ha decidido lanzarse a una visión y pensar cómo quiere ser ella recordada. Nosotros queremos que nos recuerden como una iglesia que en medio de la crisis pudo prepararse. Quiero decirte que tú en este momento estás escuchando un mensaje de una iglesia que se preparó durante toda esta crisis con todo el esfuerzo, con mucha dificultad, para convertirse en una iglesia de oración. El Señor dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Y el Señor nos dijo, ustedes solo van a orar. Señor, mira, pero en la iglesia tal están haciendo tal cosa, pero el grupo tal está haciendo tal cosa, pero allá están haciendo tal cosa. Y el Señor dijo, ustedes solo van a orar. Y durante todo este tiempo, el Señor ha levantado columnas, el Señor te ha levantado de madrugada, el Señor te ha invitado a ayunar y tú no sabías por qué, pero lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es el resultado de haber creído que nosotros no estamos atados a un lugar para adorar al Señor, ni para orar al Señor. La pregunta es, ¿cómo nos van a recordar después que todo esto ha pasado? La respuesta es, nos van a recordar porque hemos sido obedientes, porque muchas personas se han sanado, porque muchas personas se han restaurado, porque muchas personas han sido levantadas durante este tiempo. Ahora yo llevo esto a tu vida personal. ¿Cómo quieres tú que te recuerden? Y yo quiero que tú pienses en eso. ¿Cómo quisieras tú que te recordaran cuando pase toda esta crisis? ¿Has pensado en eso? ¿Has tomado una hoja, un papel, un lápiz y has escrito, ¿cómo quiero yo que me recuerden? Tal vez tu vida está destrozada, tal vez está hecha a pedazos, tal vez perdiste tu trabajo, tal vez no le encuentras sentido. Quiero decirte que estás escuchando de una iglesia que se ha fortalecido en la oración, que se ha fortalecido en la adoración,
que se está preparando para ofrecer programas de sanidad, programas de restauración, que hay un equipo que en medio del dolor se ha preparado para ayudar, para orar. Hemos orado por las autoridades, por todas las personas, por los huérfanos, por personas conocidas, personas no conocidas, por nosotros, por nuestra familia. Y ahí ha estado Dios respaldándonos, y es una iglesia que se está preparando, un equipo para poder ayudar, y de hecho lo estamos haciendo. Y yo te digo que si tú estás ahí conectado y tu vida está destruida, está hecha a pedazos, eres una vasija rota, yo te invito a que tú cojas una hoja en este momento. Toma una hoja, un lápiz y empieza a pensar, ¿cómo quiero yo que me recuerden después que haya pasado toda esta crisis? Y seguramente tal vez lo escribes y no lo crees, pero yo te invito a que lo coloques en algún lugar visible, en tu cuarto, en una pared, y tú empieces, cuando te levantes todos los días, ¿cómo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden así, quiero que me recuerden luchando, quiero que me recuerden restaurándome, quiero que me recuerden que me levantaba temprano a clamar y a orar por mis hijos, por mis amigos, por mis compañeros, por mi trabajo, por mi necesidad. Y entonces yo hacía plegaria, yo levantaba mis manos, me iba de rodillas. El Señor me transformó durante este tiempo de crisis, y posiblemente muchos te van a recordar como ese luchador, como esa persona que se levantó. Y si hasta el día de hoy no tienes una respuesta para tu pregunta, deja tu hoja en blanco y solamente coloca el título: ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero ser recordado después de todo esto? Y recuerda, puedes hacer plegarias, puedes hacer oraciones, puedes hacer intercesiones y acciones de gracias, y hacerlo con todo tu corazón. El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor quiere que tú seas restaurado. Y quiero decirte que ahí al pie de este video tú vas a encontrar un mensaje donde te estamos diciendo que si tú deseas contactarte con nosotros y recibir ayuda, puedes hacerlo a través de la información que ahí te vamos a dejar, porque Dios quiere darle propósito a tu vida, y que cuando todo esto haya pasado, tú puedas recordar y todos puedan recordar cómo luchaste y cómo alcanzaste la meta. Dios te bendiga.